Un segundito ya, porque por algún motivo no encuentro dónde está la pantalla. Ahí no estoy compartiendo tampoco. Todavía no, doctor. A ver si alguien, aquí está, esta es la pantalla, la tengo aquí, es en PowerPoint, pero aquí no encuentro dónde hay que ir para compartir pantalla. Seleccionar, dice pantalla. Aquí no encuentro. No hay en mi pantalla ninguna. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué debo hacer para compartir la pantalla? Doctor, si está en Meet, tiene que buscar con un cuadrito con una flecha. Presiona ese y le va a aparecer compartir pantalla. En Meeting. En Meet, sí, en la En reunión. Meet. Claro, aquí está el cuadrito con la flecha. Sí, ese presione y le va a aparecer compartir pantalla y comparte pantalla PowerPoint. Pero no aparece mi presentación. Comparta toda su pantalla, doctor, y después haga clic en el botón de PowerPoint. Ahí no da. No, doctor, todavía no se observa. No se observa. Ay, Dios mío. Bueno, no encuentro. No encuentro dónde hay que... A ver, aquí. Ya compartió pantalla, doctor. Ya compartió pantalla. Sí, Sí, ahora vaya a su botón de PowerPoint y ahí nos presenta. al botón de PowerPoint. ¿Usted dónde lo ve el botón de PowerPoint? A ver. Porque aquí justamente lo que no veo es el botón de PowerPoint. No es en Meet, doctor, es en su abajo. No sé cómo explicar. Doctor, estaba bien. Comparta primero como estaba haciendo. Ya. Chucha, caramba.
Está bien, ahora sí. Abajo de la cámara, ahí está PowerPoint. Ahí, entra ahí. ¿Aquí? Sí, ahí está. Ya está compartido, doctor. Ay, ya, por fin, por Dios santo. Bueno. Entonces vamos a poner pantalla completa. ¿Estoy compartiendo ahora? Sí, doctor. Ah, ya, bueno, vamos a seguir. Entonces, lo que les decía es que el diagnóstico por laboratorio de la enfermedad de Chagas puede ser un diagnóstico parasitológico, es decir, buscar el parásito por las técnicas conocidas, buscar en sangre, en suero, en plasma, y ese diagnóstico parasitológico es para la fase aguda de la infección. Mientras que en la fase crónica, meses después del momento de la infección, hay que buscar hacer el diagnóstico que se llama inmunológico o serológico, es decir, buscar anticuerpos que el organismo infectado ha producido contra el parásito. Aquí, este es un pequeño esquema que he hecho y muestra la fase aguda, se caracteriza porque hay muchos parásitos. Esta es la curva de la parasitemia. En la fase crónica, los parásitos casi son indetectables. Este es el límite de detección y vean que en la fase crónica es muy difícil encontrar parásitos. En la fase aguda, entonces, como hay gran cantidad de tripomastigotes fácilmente detectables en sangre, se hace la búsqueda de parásitos. Mientras que en la fase crónica ya hay una buena respuesta inmune. Esta es la curva de inmunoglobulinas G que van a permanecer durante años y a veces toda la vida del individuo. En la fase crónica, el principal método diagnóstico es la detección de anticuerpos específicos contra el Trypanosoma cruzi, que en general son las inmunoglobulinas G. Esta es entonces la base, el concepto básico. Fase aguda, buscar parásitos. Fase crónica, buscar anticuerpos que son sobre todo del tipo inmunoglobulinas G. Esto es lo mismo, ¿no? En la fase aguda, técnicas parasitológicas, examen en fresco, extendido, gota gruesa, micrométodo y estas otras pruebas de Struth, senodiagnóstico y hemocultivo que solamente se utilizan para investigación. Y en la fase aguda todavía no hay anticuerpos, por lo tanto no hay que hacer pruebas serológicas en la fase aguda. Acá vemos lo que acabamos de decir, los métodos parasitológicos, es lo mismo que hemos dicho ya. Aquí ven ustedes, esta es la técnica más utilizada para diagnosticar el Chagas agudo, es lo que se llama el micrométodo o técnica del tubo capilar. También se llenan 4 tubos capilares y en el límite entre el plasma y la sangre, aquí están los glóbulos blancos y ahí se observan los parásitos que por la centrifugación se van a concentrar entre la capa de glóbulos blancos y el plasma. Esta es la manera como se hace la lectura del tubo capilar en el microscopio. Se lo coloca en un portaobjetos de esta manera y en esta zona se va a hacer la lectura. Y los parásitos, como es un tubo capilar de sangre recién tomada, los parásitos se los distingue básicamente por su movimiento. Ya aquí tienen la gota gruesa y el extendido. ¿Sí? Ya aquí entonces esto es gota gruesa y este es un extendido. Pruebas menos sensibles que el micrométodo, pero también útiles.
Ya, y lo que se va a observar en las técnicas parasitológicas es el parásito, el Trypanosoma cruzi, en su forma sanguínea, que es el tripomastigote. Aquí ven en cada uno un parásito. También aquí ven más de un parásito, 3, 4 parásitos, tripomastigotes. Esta técnica es solamente para citarles, es una técnica de senodiagnóstico, hace ya más de 20 años que no se utiliza. Consistía en hacer picar a la persona con 40 vinchucas de tercer o cuarto estadio ninfal, vinchucas que están hambrientas porque se las ha mantenido en ayuno durante un mes y que van a picar, y si en la sangre de la persona hay parásitos, la vinchuca va a chupar sangre y uno que otro parásito que, cumpliendo el ciclo dentro de la vinchuca, se va a multiplicar. Pero esta técnica ya ha sido largamente sobrepasada y creo que ningún laboratorio la hace más, pero siempre ustedes van a encontrar en los textos diciendo que el senodiagnóstico es también una manera de hacer el diagnóstico, pero ya no se usa más. Pero hace 30, 40 años era la técnica por excelencia. Ya aquí en el senodiagnóstico se ve una vinchuca que ha picado hace 30 o 90 días, se la está ahora aplastando su intestino, está defecando y en sus heces se encontraría el parásito, en los tripomastigotes metacíclicos en este caso. Referente al diagnóstico inmunológico, que ya hemos dicho que sirve para el Chagas crónico básicamente, ¿no? Haciéndoles recuerdo que en la fase crónica de la infección, aquí están las inmunoglobulinas G, que son fácilmente detectables. Entonces el diagnóstico de la fase crónica es un diagnóstico serológico o inmunológico que detecta las inmunoglobulinas G. Como hoy en día la mayor parte de la gente que tiene Chagas es un Chagas antiguo que lo ha adquirido ya hace muchos años, es la técnica utilizada por excelencia. Mientras, si ustedes tienen un recién nacido, ya que se ha adquirido la enfermedad dentro del útero materno, está lleno de parásitos en el recién nacido que está en fase aguda, van a buscar van a buscar parásitos porque están fácilmente detectables y en gran cantidad. Entonces, en la fase crónica de la infección, hacer diagnóstico serológico, ¿de acuerdo? Y en la fase aguda, hacer diagnóstico parasitológico. Ya en el diagnóstico serológico hay muchas pruebas que se pueden hacer, pero recordar que hoy en día, actualmente, de todo este montón de pruebas que se hacen, está el ELISA, que es el ensayo inmunoenzimático. Es una prueba que ya hace más de 50 años que se la hace, es una muy buena prueba, se sigue utilizando, y también las pruebas rápidas, que es la inmunocromatografía. Entonces, en la fase crónica, en el laboratorio que ustedes vayan, si el laboratorio es bueno y está bien equipado, van a hacer un ELISA, que es el inmunoensayo enzimático, o una prueba rápida que también puede ser útil. Todas estas otras pruebas hoy en día ya no se las utiliza. Estas que están en rojo todavía son citadas en algunos textos, como la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta, pero han sido todas ellas en los laboratorios bien equipados y que tienen un lector de ELISA, se hace el ELISA, ¿de acuerdo? Y las pruebas rápidas que ya están siendo aprobadas por la OMS en sus textos recientes. Entonces, estas son las que se llamaban pruebas convencionales, inmunofluorescencia indirecta,
más utilizada hoy en día es esta prueba de ELISA, que tiene muy alta sensibilidad y especificidad, en general por encima del 99%. De cómo se verían los parásitos en la inmunofluorescencia indirecta. Esta es una reacción, que esto es una reacción negativa. Aquí los parásitos han sido robados por los anticuerpos fluorescentes y parecen fluorescentes. Esta es la técnica de ELISA y estas pruebas de aquí que se miden por densidad óptica son pruebas positivas, mientras que todas estas otras son negativas. La hemaglutinación, que es una prueba que los laboratorios con pocos recursos todavía lo utilizan, ¿no? Y ustedes pueden, los laboratoristas, diferenciar una muestra positiva y estas muestras de aquí que son negativas, donde ven un puntito, todas ellas son negativas, y cuando ven una especie de manto de glóbulos rojos son positivas. Y esta es la prueba rápida o prueba inmunocromatográfica, que tiene el mismo principio de las pruebas rápidas que se han utilizado para el COVID. Aquí se pone la muestra, se deja que la muestra recorra. Aquí hay una línea de control para indicar que el test ha funcionado bien y el resultado se mide acá, ¿no? Pero en este caso no se ve. Esta es una prueba negativa, no hay anticuerpos. En general se recomienda que para diagnosticar un Chagas crónico por métodos serológicos se haga 2 pruebas. Ya puede hacerse, por ejemplo, 2 tipos diferentes de ELISA. Hay muchas pruebas ELISA, si ustedes hacen 2, una, por ejemplo, con antígenos totales y otra con antígenos recombinantes, te están haciendo 2 pruebas y eso va a dar un resultado positivo si las 2 pruebas han dado positivas. Si la una da positiva y la otra da negativa, entonces hay que utilizar una tercera prueba que también puede ser un tercer ELISA. Y ya no se usa, como les estoy diciendo, la hemaglutinación o la inmunofluorescencia. Y de esa manera pasamos rápidamente al tratamiento de la enfermedad de Chagas. Es bien importante decir que hoy en día todo Chagas reciente, agudo, debe obligatoriamente ser tratado. Los Chagas crónicos también se deben tratar si la persona tiene menos de 55 años y no tiene daños cardíacos o digestivos avanzados. Ya si no está avanzada la enfermedad, hay un neto beneficio de aplicar el tratamiento. El medicamento más utilizado es este que se llama benznidazol, ya que es producido por un laboratorio, en este caso argentino. Este también es el benznidazol, que es producido por un laboratorio brasilero. Ambos son benznidazol, aunque tengan nombres distintos, ya, porque el nombre, por ejemplo, aquí de Avarax es un nombre comercial. El nombre del medicamento es el benznidazol, es el que más se usa. ¿Ya? Y un segundo medicamento que se lo conoce desde hace más de 50 años es el Nifurtimox, que también tiene el nombre comercial de Lampit, pero el medicamento, su nombre químico es Nifurtimox, y se puede utilizar indiferentemente el benznidazol o el Nifurtimox según la disponibilidad de la farmacopea nacional. Como les había dicho, ¿cuándo está indicado el tratamiento? En la fase aguda. Todo Chagas reciente debe ser tratado. Es importante recordar que la enfermedad de Chagas crónica
se puede reactivar en los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, en personas con VIH-Sida, y por lo tanto esas personas pueden tener un Chagas muy grave y severo y también hay que tratar. Porque puede suceder que las lesiones son muy severas y el paciente muere por Chagas. Ya también está indicado el tratamiento en todo niño menor de 15 años, ¿sí? En toda persona que está en fase indeterminada y cardíaca leve, está también actualmente autorizado, también en la fase digestiva y cuando se va a hacer un trasplante de órgano, por ejemplo, una persona que tiene Chagas va a recibir un trasplante, entonces por razones de evitar el rechazo del trasplante se la va a inmunodeprimir y el Chagas se podría reactivar, por lo tanto se recomienda también hacer un tratamiento. Finalmente, las medidas de control están centradas fundamentalmente en eliminar las vinchucas, siendo el principal mecanismo de transmisión. Se ha trabajado mucho en el tema de la eliminación de las vinchucas y lo que están haciendo aquí es revisando el dormitorio, porque las vinchucas pueden estar en los muros, debajo del colchón, en los enseres. Aquí están examinando una casa de mala calidad de construcción, están examinando para ver si hay vinchucas, huevos de vinchucas, exuvias, que son las cubiertas de las vinchucas, o incluso las heces de las vinchucas, y aquí están procediendo al rociamiento. Con eso entonces hemos terminado lo que es la enfermedad de Chagas y ahora vamos a pasar al tema que correspondía al día de hoy, es la toxoplasmosis. Es una enfermedad también importante porque existen muchísimas personas infectadas con el Toxoplasma gondii. Entonces, recordarles que el toxoplasma es un coccidio. Y ya hemos visto que los coccidios son protozoarios que tienen una forma de arco con un cono apical, que tienen una reproducción asexual por esquizogonia o endodiogenia y una reproducción sexual por gametogonia. Hemos estudiado ya algunos coccidios intestinales, entre ellos Scystospora belli, Cryptosporidium y Ciclospora. Nosotros no hemos visto Sarcocistis porque es muy raro encontrar en los seres humanos. Esto se puede encontrar más en las llamas, en los camélidos. Después están coccidios de la sangre, que es el Plasmodium, que es el último tema que van a ver seguramente la próxima semana, si no me equivoco, el doctor Lozano, que les va a dar, y con eso habremos completado el programa de protozoarios. Y lo que vamos hoy día es a ver el coccidio de los tejidos, y es el toxoplasma. Entonces, como dice aquí, es un coccidio de los tejidos. Hay coccidios intestinales, coccidios de la sangre y coccidios de los tejidos. De ellos es el toxoplasma el que vamos a estudiar hoy en día. Entonces, ¿cuál es la definición de la toxoplasmosis? Es una infección parasitaria que está producida por un protozoario que es intracelular. ¿De acuerdo? Es un concepto importante, intracelular, y tiene el nombre de Toxoplasma gondii. Ya, Toxoplasma es el género y Gondii es la especie a la que pertenece. Es una antropozoonosis cosmopolita. Hay muchísimos animales, tanto aves
como mamíferos que están infectados. Entonces esta enfermedad, esa infección es extremadamente frecuente. La clínica de la toxoplasmosis, como vamos a ver, es muy variable y puede afectar a una persona que es inmunocompetente, como seguramente la mayor parte de nosotros, puede afectar a una persona inmunodeprimida y al recién nacido, ya con una toxoplasmosis congénita. Entonces, en la clínica vemos cómo se comporta la enfermedad en el inmunocompetente, cómo se comporta la enfermedad en el inmunodeprimido. Es una enfermedad denominada enfermedad oportunista en los pacientes con deterioro inmunológico, y también cómo es la enfermedad en el recién nacido. Aquí vemos una célula que tiene el aspecto de un macrófago, evidentemente. Este es el núcleo del macrófago, este es el citoplasma, y acá cada una de estas partículas alargadas en forma de arco son trofozoitos de toxoplasma. ¿De acuerdo? Entonces esta es la imagen más típica de lo que es la célula, en este caso un macrófago, con su citoplasma, donde el toxoplasma se está multiplicando, y esta es la lesión más temida en los pacientes, es con toxoplasmosis, es lo que se llama la corioretinitis debida a toxoplasma, ¿no? Ustedes ven todo esto, es la retina que está lesionada, ha cambiado de color, está fibrótica en algunas partes. Ya es una corioretinitis pigmentaria debida a toxoplasma. Pigmentaria porque hay cambios de color en la retina, y por supuesto una persona con este tipo de lesión habrá perdido la visión o habrá disminuido enormemente su capacidad de ver por uno o ambos ojos. Bueno, entonces algunos aspectos del parásito como tal, el Toxoplasma gondii, que es el productor de la toxoplasmosis, es un protozoario de multiplicación intracelular estricta. En el único lugar donde se puede multiplicar este parásito es dentro de una célula. ¿Y qué célula? Todas las células nucleadas del organismo. Ya, o sea, se puede multiplicar en las células musculares, cardíacas, se puede multiplicar en las células de las mucosas, todas las células que tengan núcleo. Ustedes saben que las únicas células sin núcleo que tenemos son los glóbulos rojos. Entonces son las únicas células que están liberadas de que el toxoplasma se multiplique en ellas. Tiene un huésped definitivo donde se va a cumplir tanto el ciclo sexual como el ciclo asexual, que son los gatos y otros felinos. Ya como estamos muy poco en contacto con otros felinos, yo me imagino que ustedes no tienen tigres, pumas en su casa, pero gatos muchos de ustedes. Entonces consideramos que el gato es el huésped definitivo, pero también podría ser otros felinos que tienen un intestino muy parecido al del gato. Y está un huésped intermediario donde solamente va a estar el ciclo asexual, y ahí tienen, como les había dicho, una enorme cantidad de animales. Las aves pueden tener el ciclo asexual o tisular del toxoplasma, prácticamente todos los mamíferos, pero con mayor importancia los cerdos, las cabras, las ovejas, y también otros animales que tienen sangre que son homeotérmicos, es decir, sangre caliente, ¿no? Y entre ellos está, por supuesto, el hombre. ¿Sí? Este parásito, el Toxoplasma gondii, en el hombre se lo puede encontrar en
dos formas básicamente, como trofozoito, ya que se encuentra al interior de las células infectadas y que forman pseudoquistes. Estos trofozoitos que se multiplican rápidamente se llaman, dentro de las células se llaman taquizoitos, recordándoles a ustedes que taqui quiere decir rápido, ¿no? Por ejemplo, taquicardia quiere decir un aumento rápido de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Los taquizoitos se encuentran entonces dentro de las células nucleadas del organismo en la infección reciente, que es la infección aguda, y otra forma que se puede encontrar los trofozoitos son una forma de multiplicación lenta, es bradizoito, bradi quiere decir lento, son formas de multiplicación lenta, y estas formas de multiplicación lenta se encuentran dentro de quistes. Ya estos quistes pueden encontrarse en el cerebro, en el globo ocular, en los músculos, en el corazón, en el diafragma o cualquier órgano prácticamente que contenga quistes. Se llaman quistes verdaderos. Aquí tienen ustedes en este dibujo la forma, la morfología del parásito. Esto es un trofozoito, ¿ya? Este es un trofozoito. Vean ustedes, entonces tiene tiene la forma de semiluna, ¿ya? O de arco también le llaman, de arco, ¿sí? Tienen un borde externo convexo y un borde interno cóncavo y dos polos, ya un polo posterior romo y un polo anterior más aguzado. Aquí están viendo una célula y dentro de la célula se pueden ver los trofozoitos que corresponderían a taquizoitos, porque cuando está multiplicando rápidamente dentro de la célula es un taquizoito, mientras que cuando está dentro de los quistes son lo que ya hemos llamado bradizoitos. En este caso, claramente, este es un taquizoito, y estos de acá, que ya no están dentro de la célula, pero tampoco se ve muy claro si están dentro de un quiste, podrían ser bradizoitos. Ya acá pueden ver la estructura global de lo que es un trofozoito. Ya no hay grandes diferencias entre un taquizoito y bradizoito. Ustedes van a ver el núcleo, el elemento fundamental de toda célula eucariota, ¿no? Con su nucleolo. Van a ver aquí unas formaciones que se llaman toxonemas, de acuerdo, que por medio de esto los trofozoitos pueden tener un movimiento de rotación, pueden ver la pared celular, la membrana citoplasmática, las mitocondrias, todos los componentes típicos, acá una vacuola, todos los componentes típicos de una célula eucariota con núcleo, ¿no es cierto? Bien diferenciado y con su respectivo nucleolo. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes ven una célula, ¿sí? Que contiene en su citoplasma los parásitos, ¿no? Trofozoitos. Entonces, estos son trofozoitos del tipo taquizoito y este se le denomina un pseudoquiste. Cuando ya la respuesta inmune es fuerte y poderosa, entonces los parásitos tratan de protegerse, la célula que los alojaba va desapareciendo, los parásitos se cubren de una pared gruesa y se constituyen en quistes. Esa es una manera de protección de los parásitos dentro de un quiste,
porque las defensas inmunes e incluso los medicamentos difícilmente van a atravesar la pared quística. Cada uno de estos de acá son también trofozoitos, pero en este caso son bradizoitos. Están aletargados, se multiplican muy lentamente, ya, y es una manera de ocultarse y sobrevivir, y esto es un quiste verdadero. Ya, mientras que este es un pseudo, quiere decir falso quiste. Y otra forma en la que encontramos al parásito son lo que se llaman los ooquistes, con esporoquistes y esporozoitos que se encuentran en las heces del gato. El gato que tiene un ciclo sexual intestinal, al final de su ciclo sexual intestinal va a eliminar ooquistes. Ya, entonces un gatito que está con el ciclo sexual en sus intestinos, si ustedes examinan la heces del gato, van a encontrar ooquistes. Dentro de esos ooquistes van a haber 2 esporoquistes y cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos. Este quiste, una vez eliminado en las heces del gato, en 2 o 3 días va a madurar, a veces hasta en una semana, ya, pero en general más de un día va a madurar en el suelo y este quiste se vuelve infectante, de tal manera que una persona que ingiere este quiste pero maduro podría adquirir la toxoplasmosis, porque a nivel del estómago la pared del ooquiste se va a destruir, van a salir los esporoquistes, se va a romper la pared del esporoquiste y van a salir los esporozoitos, que son formas infectantes. Pero una persona también se podría infectar cuando consume carne, por ejemplo, de cerdo, de oveja, de vaca, que contienen ooquistes, que contienen quistes verdaderos, ya que están en los tejidos musculares, en el cerebro, a la gente que le guste comer cerebro. Y mal cocido, por supuesto, se podrían enfermar por consumir quistes. En el estómago es que de la persona que ha consumido este quiste se va a romper y van a salir enorme cantidad de parásitos que van a infectar nuevas células. Acá vemos entonces de nuevo, este es un quiste verdadero, ya, un quiste que puede contener miles de bradizoitos. Quiste verdadero está en los tejidos. Este es un pseudoquiste, es una célula en realidad infectada. En el citoplasma de esta célula vemos los bradizoitos, ¿sí? Y esto es son taquizoitos de un cultivo de toxoplasma, ¿sí? Se han roto las células infectadas y aquí se ven los taquizoitos que han salido y que están en el líquido del cultivo. ¿Cuál es el reservorio? Ya hemos hablado gran parte de ello. Hay un huésped intermediario o incompleto donde solamente sucede el ciclo asexual y son todos los animales homeotérmicos con temperatura elevada estable. Entre ellos tenemos las aves, los mamíferos, incluidos los felinos y el hombre, porque los felinos tienen el ciclo, son parte del huésped definitivo, pero a la vez es huésped también intermediario. Aquí tiene lugar solamente el ciclo asexual, que se llama también esquizogónico del parásito. Y por otro lado tenemos el huésped definitivo, que ya hemos dicho que son los gatos y otros felinos, donde a nivel de su intestino, en el epitelio intestinal, va a suceder el ciclo sexual o esporogónico, que va a producir
los ooquistes que acabamos de ver hace unos minutos nada más. Ya el gato entonces en el ciclo sexual o esporogónico termina eliminando ooquistes, esos ooquistes maduran en el suelo y posteriormente van a ser contaminantes, también para el gato o para los numerosos animales, las aves, las personas y los mamíferos. ¿Cómo se enferma el gato? Bueno, el gato se enferma cuando come ratones, cuando come pajaritos, que también tienen, ¿no es cierto?, en sus tejidos, tienen el ciclo asexual, tienen quistes. Y también el gato se enferma cuando le damos un pedazo de carne cruda, que podría contener quistes, ¿no es cierto? Entonces, es frecuente que les demos un pedazo de carne al gato, un pedazo de carne cruda, y ahí ellos se pueden infectar, pero evidentemente es más frecuente que el gato, por su propia naturaleza, salga a cazar ratones y también salga a cazar pajaritos que también tienen quistes en sus tejidos, y de esa manera se infecta. ¿Sí? Ya hemos hablado entonces que en el ciclo evolutivo de Toxoplasma gondii hay dos ciclos, el ciclo sexual o esporogónico, ¿sí?, y que sucede solamente en los gatos y otros felinos, y que termina con la eliminación en las heces de ooquistes. Y por otro lado, el segundo ciclo es el ciclo asexual o esquizogónico, que ocurre en los tejidos de todos los animales homeotérmicos, y entonces ahí se van a formar quistes en esos tejidos. Acá, por ejemplo, creo que es un ganso, podría tener quistes. ¿Cómo se infecta? Pues porque el ganso come todo lo que encuentra, y entre otras cosas puede estar en contacto con heces de gatos, o también porque puede consumir alimentos contaminados con quistes. Ya aquí ven entonces el ciclo, que es lo que acabamos de definir, un ciclo tisular asexual, que ocurre en los tejidos donde se forman los quistes, de acuerdo, con bradizoitos, ya, y un ciclo intestinal o sexual que solamente sucede en el intestino del gato y de otros felinos, y que termina con la eliminación de quistes inmaduros, como aquí dice, ¿no? ¿De acuerdo? El hombre se puede infectar por el consumo de quistes inmaduros que contaminan verduras, legumbres, frutas, pero también el hombre se puede infectar al consumir carne mal cocida o mal cocida o cruda de numerosos animales, como se ve acá. ¿No es cierto? ¿Cómo se infecta el hombre? Al consumir carne cruda, al consumir verduras, legumbres, frutas que han sido contaminadas con las heces del gato, ¿sí? Y no hay que olvidarse una cosa que es muy importante, por eso esta enfermedad tiene importancia, sobre todo en pediatría, el hecho de que una mujer recientemente infectada con toxoplasma, recientemente infectada con infección aguda, por lo tanto, podría transmitir la infección que ella tiene en su organismo hacia el feto, y el niño podría nacer con toxoplasmosis congénita. Ese es uno de los grandes temores de la humanidad, que las mujeres que se han infectado recientemente puedan tener y se embarazan, puedan
transmitir esa infección al feto y el feto evidentemente va a nacer con una serie de anomalías. Es por eso que para evitar que ese es el temor más grande, porque en el ser humano varón la toxoplasmosis en general es benigna, excepto si está inmunodeprimido, pero en la mujer la toxoplasmosis, aunque ella no sienta nada, podría pasar de ella al feto y dar una enfermedad a veces mortal, terminar en aborto en el caso del feto. Y ese es el gran temor por el cual cada que una mujer llega al hospital a tener su bebé, uno de los primeros exámenes que se hace es cuál es su estado inmunológico respecto a la toxoplasmosis. ¿Y qué cosa se ve? Se ve si nunca ha tenido toxoplasmosis, entonces es más peligroso porque podría adquirir en el transcurso del embarazo. Segundo es si ya ha tenido y está protegida. Si está protegida, uno ya tampoco se preocupa porque la mujer solamente transmite la toxoplasmosis cuando tiene una infección reciente y aguda. Esto es lo mismo, ¿no? Para recordarle cómo se infecta el gato, ¿no es cierto? Al consumir a ratones, palomas, carnes crudas de diferentes animales, sucede el ciclo sexual intestinal, ¿sí? Que termina en la formación de ooquistes eliminados en las heces. Aquí un ooquiste inmaduro, aquí el ooquiste ya está maduro, pero también el gato puede tener toxoplasmosis por la presencia de quistes en diferentes tejidos, ¿sí? Y en este caso en el cerebro, ¿no es cierto? Y esto ya hemos visto cómo se infecta el ser humano. Bueno, esta es una enfermedad muy importante porque todos estamos en contacto con gatos, todos consumimos frutas y verduras que han estado en contacto con heces de gatos y muchas poblaciones tienen como diríamos, la costumbre de consumir carnes mal cocidas o a veces crudas directamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace que la enfermedad es muy frecuente en algunos países cuando se hace serología a los adultos, hasta un 70% de la gente puede tener serología positiva. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento de su vida, estamos hablando de población adulta, que en algún momento de su vida ha tenido una toxoplasmosis. A veces ni se ha dado cuenta, ni ha ido al médico, ni ha sido necesario detectar la infección, pero la serología es el signo, el signo de que está infectado. ¿De acuerdo? Entonces, y además de esto, de este 70% de la población adulta de algunos países que ha tenido toxoplasmosis, más del 90% de la enfermedad ni siquiera ha dado síntomas, o los síntomas son muy leves, muy poco específicos y no han hecho que la persona acuda al médico porque es una enfermedad benigna que ni siquiera tratamiento necesita. Ya hay que dejar nomás que la fase aguda transcurra sin mayor problema. También, ¿cuáles son la forma? ¿Quiénes pueden adquirir la forma severa de la enfermedad? Los fetos y los recién nacidos y las personas con deterioro inmunológico. Aquí la enfermedad puede tener consecuencias serias y a veces fatales.
con personas con deterioro inmunológico, con VIH en fase SIDA, pueden tener, como vamos a ver casi inmediatamente, una toxoplasmosis cerebral con masas de toxoplasma en el cerebro que puede ocasionar la muerte, y los fetos y recién nacidos también pueden tener formas graves y severas de toxoplasmosis. Además de eso, hay que recordar que puede producir una linfadenitis, es decir, una inflamación de los ganglios linfáticos, un agrandamiento de los ganglios linfáticos, tanto a nivel de las cadenas cervicales, submaxilares, y también agrandamiento de los ganglios linfáticos peritoneales. Puede producir una corioretinitis, que ya habíamos hablado al principio. Es una forma grave porque lleva a la pérdida paulatina de la visión, ya sea uni o bilateral, es decir, a una disminución de la capacidad visual y a veces a la ceguera. Puede producir lesiones cerebrales como una meningoencefalitis con todas las consecuencias. Puede afectar la célula miocárdica y dar también una inflamación de los músculos que se le da el nombre de polimiositis. Miren ustedes, en un estudio que se hizo ya hace casi 40 años, ya en adultos entre 30 y 40 años, y aquí están diferentes países donde se hizo este estudio y la proporción de la gente que tenía serología positiva para toxoplasmosis, que en el fondo quiere decir estas personas tuvieron toxoplasmosis. No están enfermas, pero tuvieron. Ya uno de los lugares donde mayor frecuencia, vean en el estudio en París, el 87% de la gente tenía serología positiva para toxoplasmosis. Debe estar ligado a un importante contacto con los gatos, pero también a hábitos alimenticios, sobre todo de comer carnes mal cocidas. En otros países, en Estados Unidos, entre 30 y 40%, y así sucesivamente. Esto nos da una dimensión del enorme problema de la toxoplasmosis en la población humana adulta, pero por suerte no se olviden ustedes que esta enfermedad en más del 90% es benigna, no necesita tratamiento y no necesita prácticamente ningún tipo de cuidados. De esto ya hemos hablado, lo vamos a pasar. Hemos hablado de lo que son los quistes verdaderos que contienen y los pseudoquistes con sus taquizoitos. Esto ya hemos hablado. Aunque de esto ya hemos hablado, lo vamos a repetir también rápidamente. Cómo pasa el toxoplasma, cómo penetra a nuestro organismo, al organismo del ser humano. La primera manera de tener toxoplasmosis es consumir carne cruda o no suficientemente cocida de animales infectados. Tomar agua, comer alimentos contaminados con heces de gatos infectados. Esa es una manera. Entonces, por la ingestión, ustedes pueden tomar un agua que ha estado retenida, donde tal vez se han contaminado con heces de gatos, ¿sí? Y eso podrían haber ahí, en esas heces de gatos o quistes. O comer directamente un asado mal cocido, sangrante al medio, donde hay quistes de toxoplasma. La transmisión vertical, este es un concepto muy importante, es lo que se llama también la transmisión madre a feto o congénita, ¿de acuerdo? Que se produce solamente durante el periodo agudo de la toxoplasmosis de la mujer embarazada.
no en periodos crónicos. Una mujer que ha tenido toxoplasmosis antes de su embarazo, en su próximo embarazo no va a tener riesgo de transmitir la infección. Sí, solamente para que la madre transmita la infección debe tener una toxoplasmosis aguda. En ese caso hay pseudoquistes circulando, las células infectadas con taquizoitos circulando, y esos taquizoitos podrían atravesar la placenta e infectar al feto. También se habla de la posibilidad de la transmisión transfusional o a través de trasplantes de órganos. Eso es bastante raro, pero como la población infectada es muy frecuente, podría darse algunos casos de transmisión transfusional o por trasplante de órganos. Bueno, en cuanto a la patogenia, cómo se origina el daño. Sí, hay que recordar que en la fase aguda hay taquizoitos intracelulares que están en diferentes tejidos y aún en la sangre. Se rompe un taquizoito, una célula infectada, y los taquizoitos pueden llegar a la sangre y vía la sangre viajar e infectar nuevas células en otros órganos. ¿De acuerdo? Los parásitos que están en el estado latente, ya hemos dicho que son los bradizoitos que forman quistes verdaderos, dan un estímulo inmunológico antigénico permanente. Por eso es que una persona que se ha infectado a los 7 años, a sus 40, 50 años, sigue teniendo una serología positiva, porque estos quistes con bradizoitos siguen estimulando al sistema inmune, y por lo tanto cuando ustedes hacen un test serológico o inmunológico detectando inmunoglobulinas G, va a ser positivo, ya por la presencia de los quistes con bradizoitos. Y esto también es un concepto muy importante si la persona con infección latente, que serían estos de acá, sufre un deterioro de la inmunidad celular, la infección latente ya no es controlada. ¿Sí? La enfermedad se va a reactivar y se produce una enfermedad grave, severa y a veces mortal. Y esto es lo que se observa sobre todo en pacientes con SIDA, donde el deterioro inmunológico hace que ya no se pueda controlar la infección, y la ruptura de un quiste puede generalizar la infección, una reactivación de la infección. En cuanto a la clínica de la toxoplasmosis, ya habíamos dicho que vamos a estudiar la toxoplasmosis adquirida en persona inmunocompetente, la toxoplasmosis congénita y la toxoplasmosis en paciente inmunodeprimido. Esos son los 3 grupos que hay que considerar. En cuanto a la toxoplasmosis adquirida en inmunocompetente, esto es bastante simple. En más del 80-90% de la toxoplasmosis en persona inmunocompetente, que la adquiere una persona inmunocompetente, la enfermedad es asintomática, ¿sí? Cuando hay alguna manifestación es muy discreta. Puede haber un rash, un aumento de los ganglios, puede haber un poco de laringitis, faringitis, pero eso es todo. Y en general pasa desapercibida, con un pequeño estado subfebril, un cansancio, una astenia. Podrían ser los únicos síntomas encontrados
interrogatorio. Entonces, no es una enfermedad grave, una toxoplasmosis adquirida en inmunocompetente que es asintomática, no requiere ningún tratamiento. No requiere ningún tratamiento. Esto lo vamos a dejar porque es una repetición nomás. En la toxoplasmosis adquirida en personas inmunocompetentes, a veces la toxoplasmosis puede ser un poco más severa. Y eso se ve solamente entre un 10 al 20%. ¿Ya? ¿Por qué es más severa? Seguramente porque la dosis de toxoplasmas infectantes es muy grande o hay alguna anormalidad que no siempre es una inmunodeficiencia en la persona que la acaba de adquirir, y ahí se describe la toxoplasmosis ganglionar, donde hay un agrandamiento, una linfadenopatías a nivel cervical, axilar, occipital, retroauricular, abdominal o generalizada. ¿De acuerdo? Esa es la forma, digamos, un poco severa, que se van acompañados de fiebre, sudores, malestar general. Y se puede observar una eosinofilia de 6 al 8%. Esta es toxoplasmosis ganglionar en persona inmunocompetente y adquirida, que las razones puede ser una dosis de parásitos muy grande que han ingresado o leves alteraciones inmunológicas de la persona que ni siquiera han sido detectadas todavía. También en la toxoplasmosis adquirida, en algunos casos se puede ver la forma ocular, daños en la retina, dando lo que ya hemos hablado, una corioretinitis. En general es excepcional esto, ¿sí? Y más bien corresponde más a una toxoplasmosis congénita, como vamos a ver posteriormente. La toxoplasmosis adquirida muy rara vez en la persona inmunocompetente puede dar una meningoencefalitis, una forma miocárdica pulmonar cutánea. Estas son raras, esta forma ciertamente es menos, muy por debajo del 1%, pero existen, han sido descritas toxoplasmosis un poco severas en personas inmunocompetentes, pero vuelvo a repetirles, menos del 1%. Bueno, ¿cómo evoluciona la toxoplasmosis en el paciente inmunocompetente? En general, la enfermedad es benigna y autolimitada y el sistema inmune controla la infección de una manera lenta en el curso de algunos meses a un año. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema inmune por sí solo, sin necesidad de ningún medicamento, puede controlar la toxoplasmosis en el paciente inmunocompetente y, como hemos dicho, muy rara vez puede desarrollarse una forma severa de miocarditis, hepatitis, daño ocular, encefalitis, neumonitis. Aquí vemos esto, ya les he mostrado esta imagen, ¿no? Es una corioretinitis pigmentaria, ¿no? Todas estas lesiones de la retina, con estos cambios de color, diferentes estadios de evolución que van a producir evidentemente una pérdida de la visión, es la corioretinitis pigmentaria, y aquí ven es una tomografía cerebral una tomografía computarizada donde se van a observar lesiones de toxoplasma. La toxoplasmosis congénita es una de las razones por las cuales se ha hablado desde hace mucho tiempo de toxoplasmosis, porque es la infección del feto cuando la madre tiene toxoplasmosis que la ha adquirido durante su embarazo. Ese embarazo es una toxoplasmosis que ha sido transmitida
de la madre con toxoplasmosis aguda a su feto y que puede tener varias consecuencias. Ya entonces, en primer lugar, el feto contrae la toxoplasmosis a través de la comunicación placentaria con la madre infectada. La madre puede estar infectada por manipulación inapropiada de las heces de los gatos que contienen ooquistes, y si esas heces han estado guardadas, pues son ooquistes maduros y la madre se puede infectar, o también por el consumo o ingestión de carnes contaminadas o manipulación de carne, ¿no? Una señora que comienza a preparar una hamburguesa con carne molida y además agarra un poquito para probar si está bien el gusto. De repente en ese pedacito de carne molida habían quistes y se podría infectar. Entonces la toxoplasmosis congénita resulta de la transmisión transplacentaria de taquizoitos, ya ustedes saben bien lo que son, cuando una mujer anteriormente no enferma se infecta durante el embarazo. Esa es la toxoplasmosis congénita. Solamente hay toxoplasmosis congénita si la madre se infecta durante ese embarazo, tiene taquizoitos circulando y ellos pueden atravesar la placenta. Esto es lo mismo, pero dicho de otra manera, el feto solo puede ser infectado por la madre si ésta, la madre, contrae la infección en el curso de su embarazo. Toda infección anterior no tiene una transmisión congénita. Ya evidentemente, más temprana es la transmisión de la infección al feto, más grave va a ser la infección fetal. Por ejemplo, si es en el primer trimestre de embarazo que los parásitos han pasado de la madre al feto, la infección es rara, inferior al 5 al 15%, pero el feto puede terminar en aborto, puede terminar en malformaciones oculares, cerebrales, etc. Si la infección materna es tardía y los parásitos atraviesan en el tercer trimestre del embarazo, la infección fetal es frecuente, puede llegar hasta un 60%, pero las lesiones en el recién nacido no van a ser graves porque ya los órganos nobles, digamos, el cerebro, ya están bien conformados y ya no va a producir daños muy severos. Es también importante recordar que el tratamiento de la madre durante el embarazo disminuye el riesgo de contaminación fetal y la gravedad de la infección, lo que justifica un despistaje sistemático de toxoplasmosis reciente en la mujer embarazada, cosa que se hace en todos los centros donde se atiende a las gestantes para ver si ya ha tenido toxoplasmosis, si tiene una toxoplasmosis activa actualmente, reciente, o si es seronegativa para seguir vigilándola en el transcurso del resto del embarazo. ¿Cuáles son las consecuencias en el feto de la toxoplasmosis congénita? Tenemos 4 cosas: muerte del feto y aborto. Ya eso es cuando la toxoplasmosis se ha transmitido muy pronto durante el embarazo. Infección generalizada con signos viscerales, eso se observa cuando la infección ha sucedido en las últimas semanas del embarazo. Ya, por ejemplo, en la semana 35, donde ya todo está bien formadito, el feto va a nacer con una infección generalizada, con edema, anasarca, hepatoesplenomegalia, pero ningún órgano noble va a ser afectado. ¿De acuerdo?
Otra consecuencia puede ser la encefalomielitis. También se ve cuando la infección es temprana en el primer trimestre del embarazo, y el feto puede nacer con microcefalia, hidrocefalia, más tarde puede tener convulsiones, retardo psicomotor, calcificaciones cerebrales o una corioretinitis pigmentaria de toda infección temprana. Y finalmente, algunos niños nacen con toxoplasmosis, pero la infección es latente, no hay ninguna manifestación. Lo único que se encuentra es una serología inmunoglobulina M positiva, y se van a ver manifestaciones tardías cuando el niño tiene meses o a veces años cuando va a la escuela. Puede haber retardo psicomotor, hipotonías, convulsiones, hidrocefalia y también una corioretinitis atrófica pigmentaria. Esas son las 4 consecuencias de la infección congénita en el feto, desde cosas muy leves, como sería la infección generalizada, hasta la muerte, evidentemente, del feto, ¿no? Aquí se ve algunas calcificaciones cerebrales en una toxoplasmosis congénita, y aquí en una autopsia y una observación del cerebro se ve de una toxoplasmosis congénita. Del recién nacido se ven las calcificaciones cerebrales. Ya acá un niño con hidrocefalia y microoftalmia, un niño con una importante hidrocefalia, una igual manera hidrocefalia con retraso motor, y finalmente acá ven la corioretinitis pigmentaria de la que ya hemos hablado. ¿Sí? Y finalmente tenemos cómo se ve la toxoplasmosis en la persona inmunodeprimida. Cuando hablamos de inmunodeprimido, la inmunodepresión puede deberse a cualquier causa, pero la causa más frecuente actualmente es el VIH, con su deterioro hasta la fase SIDA del paciente. Por suerte, con los tratamientos actuales precoces que se hace para el VIH, este tipo de toxoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos en los países bien desarrollados ha disminuido mucho, porque ellos tienen las posibilidades de un tratamiento continuo. Bueno, entonces estamos hablando de la toxoplasmosis en un paciente que tiene básicamente SIDA, ¿sí? Y en ese caso, lo que ha sucedido es que una antigua infección por toxoplasma se ha reactivado debido a la inmunosupresión, ¿sí? Y el cuadro más clásico de los pacientes con VIH-Sida es la encefalitis, un cuadro con lesiones cerebrales importantes que va a dar, por supuesto, un cuadro de encefalitis muy severo, con convulsiones, con vómitos, con lesiones oculares. También puede haber miocarditis y endocarditis. Ya la reactivación se manifiesta por defectos en la inmunidad mediada por células de CD4, que es el caso del VIH. Ya entonces hay una recrudescencia o una reactivación de una infección latente. ¿A qué se debe esa reactivación? A la ruptura de quistes, ya que hemos dicho que pueden contener centenas o miles de bradizoitos. Se liberan los bradizoitos, no hay respuesta inmune de TCD4 que pudiera proteger, por lo tanto los bradizoitos están vía libre para invadir nuevas células
ahí van a proliferar dentro de las nuevas células como es natural, digamos, en esta infección, y va a haber una proliferación descontrolada de microorganismos y la destrucción celular, tisular. Ya acá ven ustedes el cerebro en una resonancia, ¿sí? Y acá ven esta lesión importante, que es una especie de absceso cerebral. Ven todo esto, un absceso cerebral, ¿no? Rodeado de un área hiperémica y una zona periférica que contiene quiste, por supuesto que no se lo ve porque son microscópicos, pero esta es una lesión bastante clásica de una persona que tiene toxoplasmosis cerebral, una persona inmunodeprimida. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede ver en el sistema nervioso central en un paciente con SIDA? Pueden haber abscesos cerebrales múltiples, puede haber una encefalitis difusa, ¿sí? Pero también podría haber, además del encéfalo, el compromiso del encéfalo, puede haber daño pulmonar o daño ocular muy similar al que ya habíamos descrito anteriormente, que es la corioretinitis pigmentaria. Ya aquí ven ustedes una corioretinitis pigmentaria, la retina y esta lesión toxoplásmica hiperpigmentada de la retina. Sí, aquí lesiones más crónicas y aquí una lesión con toda la pigmentación que hemos descrito. Sí, aquí es una tomografía axial computarizada y ustedes pueden ver esta lesión típica en anillo, de acuerdo, que puede ser única o múltiple. Aquí hay otras lesiones, de acuerdo, se llama en anillo, porque si ustedes ven, hay una zona central hipodensa, una zona periférica hiperdensa y por afuera de nuevo una zona hipodénsica y da esta imagen típica en anillo de la toxoplasmosis cerebral en pacientes inmunodeprimidos. Ya, aquí ven entonces otra lesión importante, aquí otra lesión, sí, a nivel cerebral. Bueno, un segundito, espérenme, ahora vengo, tengo una llamada. Ya, sí. Bueno, entonces con eso hemos revisado la parte clínica de la toxoplasmosis, recordándoles que hay tres panoramas. Uno es el paciente inmunocompetente que adquiere toxoplasmosis, segundo es la toxoplasmosis congénita y tercero la toxoplasmosis en el inmunodeprimido. ¿Cómo se hace el diagnóstico por laboratorio de la toxoplasmosis? En general es muy difícil encontrar parásitos, muy difícil. En general nadie busca parásitos porque las técnicas son muy poco sensibles. Se podrían buscar parásitos en los ganglios, en el líquido cefalorraquídeo, en otros fluidos, pero en general nadie los busca porque es muy difícil encontrarlos. El diagnóstico parasitológico de la toxoplasmosis a veces puede tener una cierta utilidad en el paciente inmunodeprimido en fase SIDA, porque a veces está tan inmunodeprimido que las pruebas serológicas son negativas y hay muchísimos parásitos. Pero en general
tampoco en el inmunodeprimido se busca parásitos. O sea, la primera cosa, la búsqueda de parásitos es compleja, difícil de encontrar, y las pruebas que se han desarrollado hasta hoy en día son muy poco sensibles, por lo cual en general nadie va a pedir busquen parásitos porque mi paciente tiene SIDA o alguna cosa así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base del diagnóstico de la toxoplasmosis? La base del diagnóstico es utilizar las pruebas serológicas, buscar anticuerpos específicos, ya sea en el plasma, suero u otros fluidos, ya sea en la fase aguda o latente. En la toxoplasmosis se pueden detectar 3 tipos de anticuerpos antitoxoplasma. Son las inmunoglobulinas A, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G. Las inmunoglobulinas A cuando están presentes, la inmunoglobulina A antitoxoplasma, cuando están presentes indican una infección muy reciente, que no data de más de 6 meses. ¿Sí? Las inmunoglobulinas M indican una infección en fase aguda y que puede datar de hasta 12 meses después de la infección. Y las inmunoglobulinas G, que aparecen después de 2 a 3 semanas, van a permanecer toda la vida de la persona, por lo que ya hemos explicado la presencia de los quistes. Entonces, si ustedes hacen a una persona inmunoglobulina A antitoxoplasma, M antitoxoplasma y G, y con los resultados ustedes pueden realmente decir si esa es una infección reciente, si es una infección aguda o si es una infección pasada. Ya, por ejemplo, si una persona solo tiene inmunoglobulinas G y no tiene inmunoglobulina A y no tiene inmunoglobulina M, quiere decir que es una infección crónica donde ya no hay taquizoitos. Esa persona se habrá infectado hace 1 o 30 años, dependiendo de su edad. Si una persona tiene las 3 pruebas positivas, es una infección reciente que no data de más allá de 6 meses. Si una persona solo tiene inmunoglobulina M y G positivas y ya no tiene inmunoglobulina A, ustedes pueden decir esta infección es reciente, es aguda, pero ya puede estar, no data de más de 12 meses, ¿no? Entonces, con esta combinación de estas 3 inmunoglobulinas, que es lo que se pide en rutina, en algunos países solamente se hace inmunoglobulina M y G, y más o menos se la interpreta de igual manera, porque no hay a veces la disponibilidad, o los médicos no piden inmunoglobulina A. Pero con M y G usted puede decir M positivo y G positivo, infección reciente; M negativo, G positivo, infección antigua. Entonces, básicamente el diagnóstico de la toxoplasmosis es serológico, y lo que el médico debe saber es manejar bien los tipos de inmunoglobulinas, cuánto tiempo permanecen en la sangre. ¿Ya? Entonces, aquí dice la detección de estos diferentes anticuerpos, inmunoglobulinas A, M y G, se puede hacer mediante diferentes técnicas serológicas. Hoy en día la técnica serológica, exactamente igual que en Chagas, la técnica serológica más utilizada es el ELISA. Entonces, teóricamente se podría hacer una hemaglutinación o inmunofluorescencia, pero yo creo que ya nadie las hace. Y se hace solamente ELISA porque es la técnica más sensible y la que más se ha difundido. De acuerdo, entonces eso respecto al diagnóstico. Entonces recordarles, búsqueda de parásitos
es prácticamente imposible porque son muy poco sensibles y difíciles de encontrar. Las pruebas serológicas son fundamentales para saber si una persona tiene toxoplasmosis y de cuándo aproximadamente data su toxoplasmosis. Y la técnica más utilizada es el ELISA. Bueno, y finalmente vamos a hablar, aunque muy brevemente, del tratamiento, pero para que tengan un concepto general. La primera cosa es que esta enfermedad no se trata en principio, ¿ya? A muchos de ustedes y a mí también me ha debido dar toxoplasmosis. Nunca he recibido tratamiento porque en general es una afección benigna y autolimitada. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se trata? 3 grupos. Paciente inmunodeprimido por el riesgo de daño cerebral, pulmonar, etcétera, que ya hemos hablado. Afección ocular, porque la pérdida de la visión es muy preocupante y evidentemente un tratamiento no cura, pero puede limitar el daño, hacer que esa corioretinitis no siga creciendo en la afección ocular. Cuando hay un compromiso visceral severo y en la infección fetal, todo niño en el que se detecta que ha tenido una infección fetal debe ser tratado, no para curarlo, sino para limitar el daño. Ya siempre el concepto es limitar el daño, porque ya saben ustedes que debido a la formación de los quistes, ni los anticuerpos ni los medicamentos atraviesan las paredes quísticas. Es una manera que tiene el parásito de protegerse. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se requiere tratamiento en el inmunodeprimido, en el daño ocular, un compromiso visceral severo y la infección fetal. Esto es nada más, es un poco de lo mismo. Sí. Y aquí es lo que les acabo de decir. La quimioterapia, el tratamiento está dirigido a controlar la enfermedad y que los síntomas retrocedan, pero en general los parásitos siguen y persisten toda la vida enquistados. ¿Sí? La infección crónica latente no puede ser erradicada y no requiere tratamiento. Y aquí solamente para citar algunos medicamentos que se utilizan, en general es la combinación de la pirimetamina con la sulfadiazina. Otros medicamentos es la pirimetamina con la clindamicina. Otros medicamentos que están utilizándose actualmente es la atoguacona, la pirimetamina con la claritromicina o la pirimetamina con la acitromicina. ¿Ya? Bueno, aquí esto es para... Y la profilaxis cuando se hace, sobre todo en la mujer embarazada con serología negativa y en los inmunodeprimidos, hay que evitar contacto con los gatos. A una mujer embarazada hay que decirle que tenga mucho cuidado en limpiar la cajita de los gatos, la caja de caca de los gatos. Evitar el consumo de carnes mal cocidas o crudas. Higiene rigurosa en el consumo de frutas que pueden tener o quistes de gato. Y un control periódico de la serología de la mujer durante la gestación. A ello se hace una quimioprofilaxis. A los varones en general no es necesario hacer una quimioprofilaxis porque la enfermedad, como no se embaraza a los varones, no tendrá mayores consecuencias. Evitar contactos con gatos y suelos contaminados con heces de gatos. Evitar consumir carnes crudas o mal cocidas
y hacer un seguimiento serológico de la mujer embarazada que es seronegativa, porque podría seropositivizarse en cualquier momento de las 40 semanas del embarazo. Y en ese caso tendrá una toxoplasmosis aguda, reciente, activa, que podría transmitir a su feto. Y eso es entonces, con eso hemos terminado. Me he pasado 5 minutos, pero con los inconvenientes que he tenido al principio, digamos que he terminado en el tiempo exacto. Muchas gracias. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Muy bien, espero que hayan podido escuchar y seguir. ¿Sí? Yo creo que para mí este es el último tema que doy en parasitología, protozoología, y ya vayan estudiando bien porque el examen, por lo que me han informado, es el 16 de mayo, es decir, hoy 17, dentro de 9 días, ¿sí? Así que vayan estudiando bien. Bueno, gusto de saludarlos y hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.